Hoy es el primer domingo del último mes del año. Estamos cerrando prácticamente el año y Dios quiere cerrar rompiendo muchas cosas para que entremos en el nuevo año con cosas nuevas, con unción nueva, con revelación nueva, con palabra nueva. Amén. Decía Miguel, quiero retarte. ¿Cuántos están listos para los retos que vienen en 2024? Amén. Y hoy quiero compartir contigo algo que tiene más de 2 semanas que lo traigo en mi corazón y estoy seguro que va a ser de bendición a tu vida. Hoy quiero hablar de algo que normalmente es algo con lo que batallamos todos, y uno de los propósitos de lo que vamos a hablar hoy es que tú y yo entendamos esta parte de una manera diferente. Si le pueden bajar un poquitín aquí en los monitores, por favor, gracias. Entonces, el día de hoy quiero compartirte esta palabra. Vamos a hablar de algo, vamos a tratar de ver las cosas de diferente manera, como Dios las ve y no como humanamente sabemos que han sido vistas desde tal vez desde que llegamos a los pies de Cristo. Pero quiero darme 2 minutos porque necesito decir algo muy personal y necesito confesar algo, y quiero aprovechar que mi esposa está aquí y andan por ahí mis hijas. Para ser honesto, ha sido una semana muy complicada. Personalmente he estado batallando mucho con mis debilidades. La verdad es que cada día que pasó me tuve que enfrentar a mis propias debilidades de esta semana, y la verdad es que le fallé a Dios y le fallé a mi esposa y me fallé a mí mismo y le fallé a mis hijos. Cada día, no hubo día que no me enfrentara al hecho de que soy una persona débil. Y algunos se me quedan viendo con sus... Pero quiero preguntarte algo. ¿Cómo te sientes tú respecto a tus debilidades? ¿Las conoces? ¿Son algo que está presente en tu vida? ¿Somos conscientes de las debilidades? ¿O simplemente es algo que ya forma parte de nosotros y pues ni modo? La realidad es que lo que acabo de decir es algo que todos vivimos todos los días. Todos lidiamos cada día con nuestras debilidades. Todos nos enfrentamos al hecho de que somos débiles. Si tú estás aquí y en tu corazón está, no hombre, Charlie está loco, tenemos un problema. Porque todos día a día nos enfrentamos a nuestras debilidades. Y la verdad es que si tus debilidades no te hacen sentir incómodo, entonces tenemos un gran problema. Si tus debilidades no son algo que te molesta todos los días, necesitamos hacer algo. Es como cuando estás caminando en la calle y sientes una piedrita en el zapato. Tú caminas y se siente incómodo. De repente hasta levantamos el pie más rápido. Pero cuando tienes que ir de aquí a una buena distancia, ¿qué haces? Muchas veces nos quitamos el zapato y eso es lo que deberíamos de hacer. Pero ¿qué pasa? Muchas veces agarramos el zapato en una pared y le hacemos para que se acomode la piedrita, ¿no? Y pueda yo seguir caminando.
Y así funciona muchas veces nuestro corazón con respecto a las debilidades. Le hacemos a nuestro corazón así para que nuestra debilidad se acomode y me deje seguir caminando. Y entonces empiezo a vivir día con mi debilidad aquí guardada. Y como ya la acomodé donde no la pueda sentir, pues ya no me molesta tanto. Y entonces sigo caminando. Quiero decirte, familia, que una de las cosas que Satanás ocupa en nuestra contra es la manera en la que tú y yo vemos nuestras debilidades. ¿Alguna vez te has preguntado en la intimidad con Dios, cómo ves tú tus debilidades? ¿Alguna vez te has sentado y has tenido un análisis de tu propio corazón y te has preguntado, bueno, ¿cómo estoy lidiando con mis debilidades? Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Pero ¿sabes qué? Satanás pretende todos los días que tú y yo veamos nuestras debilidades como un obstáculo para ir a Dios, como un obstáculo para caminar hacia esa intimidad que tenemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo ves tú tus debilidades? Quiero preguntarte algo y tal vez no tengas la respuesta, pero yo te invito a que te lleves esta pregunta a tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que alguna de tus debilidades provocó que no oraras? ¿Cuándo fue la última vez que alguna de tus debilidades provocó que no estuvieras aquí? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste y dijiste, la regué bien gacho, creo que mejor no voy a la iglesia? Estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento nos hemos visto sobrepasados por nuestra condición de debilidad y hemos dicho, creo que hoy no voy a ir a la iglesia. O hemos dicho, no tengo ganas de orar. O tal vez oramos, pero oramos a medias y dejamos nuestra debilidad escondida en nuestro zapato para que no me moleste. Y empiezo a orar y le pido a Dios por toda mi descendencia y por mi esposa y mi esposo y por mis hijos, pero un tema prohibido son mis debilidades. Y ¿sabes qué? No estamos hablando de un tipo específico de debilidades. Aquí hablamos de todas, de toda nuestra condición de ser personas débiles. Puedes estar batallando en tus debilidades con tu temperamento tal vez, con tu carácter, debilidades sexuales, debilidades con tu lengua. Sales de tu casa y dices, hoy no voy a decir nada malo. Y a la primera que se atraviesa, el primero que no pone su direccional, ya le recordaste toda su descendencia y su ascendencia. Hablamos de todo tipo de debilidades, como la mentira, por ejemplo. Pero lo que yo quiero que te lleves en tu corazón es la pregunta, ¿cómo estás viendo tus debilidades? ¿Cómo te sientes respecto a tus debilidades? Si tú sientes ante tu condición de ser débil, ¿te sientes resignado? Como cuando te levantas y dices, híjole, otro día más. Creo que no voy a poder dejar el cigarro. Ni modo, vamos a vivir. O si te sientes derrotado. Muchas veces nos levantamos cada día y decimos, creo que voy a ser esclavo de este asunto el resto de mi vida. Aunque somos cristianos y aunque somos hijos de Dios, a veces hacemos uso de nuestra inteligencia humana y decimos, creo que no voy a poder salir nunca. Creo que ser cristiano me va a ayudar para sobrellevarla, pero creo que voy a ser esclavo de mi condición de debilidad toda mi vida. Muchas veces nos sentimos indignos de la presencia de Dios.
Muchas veces llegas a casa cansado y ves que tus hijos hicieron algo malo y en vez de hablarles con amor, sacaste la espada y los caballos del apocalipsis y les dijiste 20,000 cosas. ¿Cómo te sientes después cuando vas a tu cama a dormir? Que sabes que tus hijos están en su cama dormidos y se durmieron llorando. Te sientes indigno. Pero quiero decirte algo, si tú te sientes resignado, derrotado, indigno, si te sientes esclavo de tus debilidades, quiero decirte algo, entonces Satanás está logrando lo que quiere en tu vida y es alejarte de Dios. Por eso hoy vamos a hablar un poquito de las debilidades y yo estoy sorprendido de cómo Dios habla y nos une en un mismo espíritu. Y esto no es que nos pongamos de acuerdo, ¿eh? ¿Cuánto tiene que no nos vemos, Delia? Días, ¿va? Semanas que no nos vemos y ni hablamos. Pero el Espíritu Santo acomoda todo como Él quiere. Por eso el día de hoy le puse como título a esta predicación: el club de los cristianos débiles. El club de los cristianos débiles. Por ahí vi a alguien que se rió, pero también acabo de ver a alguien que puso su cara de... Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero invitarte a que busques 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios, y me ha dicho, está hablando el apóstol Pablo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si somos muy honestos, humanamente este versículo suena muy ridículo. Es imposible humanamente que cuando estamos lidiando con nuestras debilidades, entonces seamos fuertes. Pero ¿sabes qué? A la mayoría de nosotros no nos es cómodo hablar de nuestras debilidades. A la mayoría de nosotros nos cuesta aceptar nuestras debilidades. Y esto es algo normal humanamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuestras debilidades, somos vulnerables y nos exponemos. Nuestro corazón es expuesto. Por eso humanamente no nos gusta hablar de nuestras debilidades. Pero ¿sabes qué? Si esto sucede, entonces ¿por qué el apóstol Pablo diría, me gozo en mis debilidades? Y ahorita vamos a entender por qué. Me gustaría que pudiéramos entender qué son las debilidades. Y para entender el concepto de debilidad necesitamos empezar comprendiendo en nuestro corazón que somos seres humanos. Somos mortales, tenemos un inicio y tenemos un final. Somos seres dependientes, es decir, cuando tú naces, si no te dan de comer, te mueres. Si tus padres no cuidan de ti, no vas a sobrevivir. Somos seres dependientes. Aun cuando somos adultos, siempre necesitamos de alguien más. Nunca podremos hacer todo solos. Entonces esto presupone que somos seres imperfectos. ¿Amén? ¿O alguien hay aquí perfecto? Solo Dios. Somos seres imperfectos. Y si recordamos este factor de que somos seres humanos y que somos seres imperfectos, no es para justificar nuestras debilidades, porque es muy fácil decir, ay, bueno, es que Dios me hizo imperfecto, entonces vivan con mis debilidades, mi esposa mía vive con mis debilidades, hijos vivan con mi debilidad de temperamento, porque soy humano, soy mortal y tengo debilidades.
No funciona así, no lo recordamos para justificar nuestras debilidades. Si hablamos de que somos seres imperfectos, lo hacemos para ser conscientes y entender que siempre habrá debilidades en nuestras vidas, siempre. No va a haber un solo día de tu vida en la que tú digas, me libré por completo de todas las debilidades. Siempre habrá debilidades en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la medida de fe de Jesús. Pero la verdad es que si bien nuestras debilidades nos pueden llevar a pecar, hay una realidad, y es que ser débil no es un pecado. Ser débil no es un pecado. Dile al que está a la par tuya, ser débil no es un pecado. Recuerda, ¿nuestras debilidades nos pueden llevar a pecar? Sí, por supuesto que sí. Pero nuestra condición de ser seres humanos débiles no es un pecado. Ahora bien, cuando tú y yo enfrentamos nuestras debilidades, tenemos dos opciones. Hay dos caminos. El primer camino es que cuando enfrentamos debilidades, tú y yo decidamos rendirnos a nuestra debilidad y caer en el pecado. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Moisés era un hombre de Dios, era el enviado de Dios. Moisés fue escogido por Dios para una tarea especial. Pero vamos a ver qué hizo el buen Moisés. Números capítulo 20. Vamos a buscar en nuestra Biblia Números capítulo 20. Si el que está a la par tuya se está durmiendo, dale un codazo y dile, no te duermas, porque también estamos hablando de tus debilidades. Números capítulo 20. Vamos a ver qué hizo Moisés. Resulta que Moisés está con el pueblo de Israel en el desierto, ya no hay agua, y Dios le habla a Moisés y le dice, a ver Moisés, ven, necesito que tomes tu vara, vayas a la roca y le hables. Y de la roca van a salir aguas. ¿Ok? Dice el versículo 11, Números 20:11. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Moisés estaba batallando con su debilidad en su temperamento, en su carácter. Y en vez de obedecer e irle a hablar a la roca, ¿qué hizo Moisés? Hizo lo que le dio su gana. Agarró la vara y golpeó la vara 2 veces. Seguramente dijo, Moisés justificó sus acciones. Dijo, pues es que este pueblo está reclame y reclame y me hacen enojar. ¿No? Y por eso hice lo que hice. El otro día estábamos en casa y llegué y Jessica no había hecho algo que le dijimos que hiciera. Y entonces me enojé y le dije, pues es que tienes que obedecer. Te dijimos 3 veces que hicieras esto. Me haces enojar, hija. Y volteé y me dice, pues no te enojes. La decisión estaba en la mano de Moisés. Era decisión de Moisés si se enojaba o no, si cedía a sus debilidades de temperamento o tenía dominio propio. ¿Qué decidió Moisés? Pues le valió. Dijo, me hacen enojar, ahora le voy a pegar a la roca. Decidió rendirse a su debilidad y pecó. Ese es el primer camino. Rendirte ante tu debilidad y caer en el pecado. Esa es la primera opción que tienes. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado rindiéndonos ante nuestra debilidad y cayendo en pecado? Piénsalo en tu corazón, medítalo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos caído y hemos cedido
ante nuestras debilidades. Creo que todos. ¿Qué pasa cuando tomamos la decisión humanamente de ceder ante nuestras debilidades y pecar? ¿Cómo te sientes después? ¿Tienes ganas de orar? ¿De ayunar? ¿Pones alabanzas en tu casa? Yo creo que no. ¿O vienes a la iglesia y levantas tus manos? ¿Cómo te sientes cuando decides ceder ante tus debilidades y caer en el pecado? Porque muchas veces cuando decidimos pecar, cuando nuestra humanidad cede a nuestras debilidades y pecamos, lo único que nuestra cabeza nos dice es: no eres digno, no vayas a la iglesia. ¿A qué vas? Ve lo que hiciste. ¿Así vas a levantar tus manos? Después de haber hecho lo que hiciste. Pero esa voz no viene de Dios. Pero así acaba la primera opción. Así acaba cuando decidimos ceder a nuestras debilidades y pecar. ¿Y sabes qué pasa? Empiezas un día y dices: no, creo que hoy no voy a ir, no me siento bien. Y después, al siguiente domingo, otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¿Y sabes qué pasa? Después nos damos cuenta que pasaron 2 meses y tú justificaste el no estar en la casa de Dios. Y en ese momento tú y yo somos blanco perfecto para que Satanás venga y nos quiera destruir. Pero hay un segundo camino cuando enfrentamos las debilidades. Y el segundo camino, cuando enfrentas tus debilidades, es tomar tu debilidad y llevarla a los pies del Maestro. Tomar tu condición de ser humano débil y ponerla en los pies de Dios. ¿Sabes? El rey David era un ser humano y era débil también, pero él conocía quién era su Dios. Salmo 18, versículo 8. Dice: el día de mi mayor debilidad me atacaron, pero el Señor me sostuvo. David sabía que en sus momentos de debilidad, a donde tenía que correr con su debilidad en la mano, eran los pies de Jesucristo, eran los pies del Señor de señores. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo tomamos nuestra debilidad y en vez de ceder a ella, la tomamos y la llevamos a los pies de Cristo, solo pasa una cosa, y es que en vez de caer en pecado, tú y yo vamos a experimentar lo que es la gloria de Dios. Tú y yo vamos a experimentar lo que es que el Espíritu Santo te defienda, te dé fuerzas y puedas vencer tus debilidades. Es entonces cuando tú y yo llevamos nuestras debilidades a la presencia de Dios. Es entonces cuando te das cuenta del verdadero concepto de una debilidad. Te das cuenta que una debilidad en realidad es una fuente de fortaleza. Te das cuenta que una debilidad trae consigo una fuerza especial de parte de Dios. Y entonces todo toma sentido. 2 Corintios 12 toma sentido cuando el apóstol Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el apóstol Pablo sabía que su debilidad traía una fuente de fortaleza. El apóstol Pablo sabía que su debilidad traía una fuerza especial de parte de Dios para él. Por eso Pablo se llena la boca y dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿sabes qué? Para que tú y yo podamos conocer esa fuerza y podamos usarla, tenemos que hacer 3 cosas. Y hoy quiero compartirte esas 3 cosas que tenemos que hacer. La primera de ellas, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer uso de esa fuerza que Dios tiene para ti y para mí, es aceptar nuestra debilidad. Aceptar nuestra debilidad. Vamos a Romanos
Romanos capítulo 7. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra debilidad, aceptar que somos débiles. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Romanos capítulo 7, versículo 19. Esta vez el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Romanos 7, 19. Dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo era consciente que en su humanidad era completamente débil. Pablo, el apóstol Pablo, el gran evangelista, que fue a sembrar iglesias por todo Asia y Europa, que escribió muchos de los libros que vemos en la Biblia. Pablo reconocía su condición de ser un ser humano débil. Por eso dice aquí: lo que no quiero hacer, eso hago, porque soy débil. Pero ¿sabes qué? Muchos caminamos por la vida diciendo: no, hombre, ¿cuál debilidad? Yo puedo. Y usamos mal la Biblia. Decimos: es que yo todo lo puedo en Cristo. Pues sí, pero hay que interpretar correctamente. Mientras tú y yo no aceptemos nuestra condición de seres humanos débiles, va a ser muy complicado que tú puedas tomar tu debilidad y llevarla a los pies de Dios. Porque si ni siquiera podemos reconocer nuestra debilidad, ¿qué le vamos a llevar a Dios? Es imposible. No sé cuáles sean esas debilidades que tú tengas en tu vida con las cuales batallas todos los días, pero yo te garantizo que en el momento que tú y yo empezamos a decirle a Dios: Señor, no puedo, yo no soy capaz. En el momento que tú y yo lleguemos a la presencia de Dios y le digamos: Señor, reconozco que soy débil, ese momento las cosas van a empezar a cambiar. Te lo garantizo. ¿Sabes? En casa estamos viviendo un proceso complicado. Y las primeras semanas, pues uno se hace el fuerte, ¿no? Sí, Señor, venga, lo que sea, órale, sí vamos a poder. Recuerdo hace unos meses que hasta le decíamos a Dios: Señor, estaría bien este proceso, estaría bien que viviéramos este proceso, porque creo que sí vamos a poder, sí puedo, ¿no? Y entonces llegó el proceso y empezamos a vivir el proceso. Y las primeras semanas, pues uno está bien optimista, ¿no? Humanamente. No, si puedo, se puede, venga, lo vamos a lograr. Pero pasaban los días y yo solamente me daba cuenta que iba a ser imposible. La verdad es que por un tiempo intenté ser fuerte al respecto. Y de repente nos encontramos, compré un libro y mientras espero que Jessica salga de la escuela, leo unas hojas. Y llegué a la escuela, me estacioné y empecé a leer los primeros dos párrafos del libro. Y se me empezó a hacer un nudo en la garganta. Y empecé a llorar. Y cerré el libro y dije: no, algo hay aquí que no. Y luego iba de regreso a casa, y empezó una alabanza específica en el carro y bastaron 30 segundos de la alabanza para que yo empezara a llorar. Y dije: no, alto, pongan Luis Miguel, otra cosa. Porque... ¿Y sabes qué pasó ese día? Al día siguiente me fui a hacer ejercicio tempranito. Y mientras estaba yo caminando, sentí algo en mi corazón que no pude contener más. Y empecé a decirle: Señor, tengo que reconocer que soy débil.
Señor, yo sé que te dije que iba a poder, pero la neta es que perdóname, pero no es cierto, no puedo. Soy débil, sé que dije que tenía lo que fuera necesario para este proceso, pero no lo tengo. Perdóname, no lo tengo, no me alcanza, soy débil, no tengo lo que necesito. Y tal vez tú pensaste también que lo tenía, pero no lo tengo, date cuenta que no lo tengo. Y empecé a hablar con Dios y ni siquiera le pedía nada, nada más le repetía: Señor, no puedo, no voy a poder. Sácame de esto porque no voy a poder. Y sabes que cuando tú y yo le hablamos a Dios y le recordamos nuestra condición de seres humanos débiles, entonces Dios dice: ya te diste cuenta que me necesitas, ¿verdad? Yo te voy a ayudar, hijo. Yo te voy a ayudar, hija. Y las cosas empiezan a cambiar. Pero es hasta que tú y yo decidimos reconocer nuestra condición de debilidad. Y no importa tu edad, no importa lo que te dediques, no importa si estás sentado, tocas el piano, no importa si predicas o estás allá afuera, no importa. Mientras tú y yo no reconozcamos que somos débiles, será muy difícil que podamos vencerla, será muy difícil que podamos decir, como Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, número uno, lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra condición de ser seres humanos débiles. Número dos, tenemos que reconocer que tú y yo no vamos a poder vencer nuestras debilidades solos. Una cosa es aceptar que tenemos un problema y que somos débiles, pero otra muy diferente es decir: no voy a poder solo. Son cosas muy diferentes, porque decirle a Dios no puedo solo, necesito ayuda, habla de la humildad que hay en tu corazón. Muchas veces tratamos de implementar métodos humanos para vencer nuestras debilidades. Si estás batallando con controlar tu lengua, sales de tu casa y dices: bueno, no voy a hablar hoy, ¿no? Pero nada más llegas al trabajo y te hacen enojar y le das rienda suelta a la lengua y empiezas con la misma boca que alabamos a Dios, ¿no? Tal vez batallamos con temas de pornografía y también implementamos mecanismos humanos para vencer nuestras debilidades. Y dices: se me hace que voy a quitar la computadora de mi cuarto y la voy a pasar a la sala. Y así muchísimos mecanismos más humanos que simplemente porque lo hacemos en nuestras fuerzas no nos van a llevar a ningún lado. Vamos a estar tropezando con nuestra misma debilidad una y otra vez. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo reconocemos el poder de Cristo y le decimos: yo solo no puedo, necesito de ti, los milagros van a empezar a suceder en tu vida. Vamos a Marcos capítulo 5. Vamos a ver un ejemplo de una persona que dijo: yo no puedo, ya intenté todo, no puedo, necesito de Jesucristo. Marcos capítulo 5, versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Es decir, esta mujer ya había pasado por todos los doctores habidos y por haber, ya se había gastado toda su lana y simplemente no podía. Dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿No te suena familiar con tus métodos humanos y los míos? Decimos: ahora sí, le voy a ganar a esto. Y al final resulta que estamos peor que como empezamos. Así le pasaba a esta mujer. Fíjate, versículo 27, dice:
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer reconoció en su corazón que ella no podía sola con sus problemas. En el momento que tú y yo reconocemos que solo Cristo puede sanarnos, solo Cristo nos puede ayudar con nuestra condición de seres humanos débiles, vamos a empezar a ver milagros en nuestra vida. Entonces, número 1, tenemos que aceptar nuestra debilidad. Número 2, tenemos que reconocer que solos no vamos a poder vencer nuestras debilidades. Y número 3, necesitamos entregarle nuestras debilidades a Dios. Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey David que luchó contra sus debilidades, el mismo que estaba en su palacio y le echó el ojo a Betsabé y dijo: de aquí soy. El mismo que en su corazón maquinó el mal y mandó matar al esposo de Betsabé. Él mismo es el que está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. David era consciente que para vencer su condición de debilidad necesitaba del poder de nuestro Dios. Por eso, en el Salmo 18, versículo 8, David dice: el día de mi mayor debilidad me atacaron, pero el Señor me sostuvo. Y ¿sabes qué? Podríamos pasarnos aquí el resto de la tarde hablando de debilidades, viendo ejemplos de gente que luchó con sus debilidades en la Biblia, hablando de un Moisés, hablando de un David, hablando de un Pedro. Pero todos ellos, cuando entregaron su condición a Jesús, ellos vieron un milagro en su vida. Alguna vez lo platicamos muy específicamente, pero recordemos a Pedro y su condición. En Mateo vemos un Pedro que batalla con sus debilidades, con su debilidad de temperamento. Y vemos un Pedro que cuando quieren aprender a Jesús, ¿qué hizo? Saca la espada y le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pedro humanamente cedió a su debilidad y pecó. Pero Pedro fue un hombre que le decidió entregarle su debilidad a Jesús. Y más adelante, en el libro de los Hechos, vemos a un Pedro renovado. Vemos a un Pedro después de haber sido procesado, después de haber puesto a los pies de Cristo su debilidad. Y dice Hechos capítulo 4 que Pedro, con denuedo y lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar a los de la iglesia y a los gobernantes. Y a partir de ahí, Pedro fue usado por Dios de una manera increíble. Pero ¿sabes qué? Pedro decidió reconocer que era débil. Pedro decidió reconocer y aceptar el hecho de que solo no iba a poder vencer. Pedro decidió tener fe y entregarle a Dios sus debilidades. Por eso cuando no pescaron nada y se aparece Jesús después de resucitado, les dice: echen la red del otro lado. Pedro decide hacerlo. El plan de Dios para tu vida y para la mía es que no cedamos a nuestras debilidades y caigamos en pecado. El plan de Dios es que tú y yo podamos ver nuestra debilidad como una fuente de poder desde lo alto. Joel capítulo 3, versículo 10, dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy.
Pero ¿cuánto tiempo tú y yo hemos caminado creyendo que sí podemos? Tú y yo tenemos que caminar diciendo: soy débil. Soy débil, Señor, y solo tú me puedes ayudar. Soy débil, Señor, y te traigo mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La mujer con el flujo de sangre dijo: si tocare tan solamente su manto, entonces seré salva. ¿Cuánto tiempo hemos caminado creyendo que nuestra condición de seres humanos débiles es un obstáculo para venir a la casa de Dios? Es un obstáculo para orar. Es un obstáculo para hablar con el Rey de Reyes. ¿Sabes? Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Es decir, ya no hay nada que nos obstaculice llegar a la presencia de Dios. No hay pecado tan grande que nos obstaculice llegar a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Pero Satanás se ocupa de hacernos creer que no es así, que tus debilidades son lo suficientemente poderosas para evitar que tú vayas a la presencia de Dios. Pero quiero decirte que tus debilidades simplemente son una herramienta que Dios va a usar para demostrarte que eres fuerte. Tus debilidades, tu condición de ser hombre y mujer débil, no es un pecado. Cada vez que tú te encuentres lidiando con tus debilidades, no cedas. Ven a los pies de Cristo y entrégale tu debilidad. Dile: Señor, soy débil, no puedo, te necesito y te entrego mis debilidades. Y tú y yo vamos a ver milagros sorprendentes en nuestras vidas. Tú y yo, como la mujer del flujo de sangre, tenemos que decir: si tan solo le entrego mi debilidad a Dios, entonces seré fuerte, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Yo quiero invitarte a que empieces a ver tus debilidades de manera diferente. Yo quiero invitarte a que ya no le hagas a tu zapato así y escondas la piedrita para poder caminar. No le hagas así a tu corazón para que tu debilidad, tu condición de ser humano débil se vaya por allá donde me permita seguir caminando mi vida. Yo te invito a que te pares firme ante tus debilidades y les digas: cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Quiero que te unas conmigo al club de los cristianos débiles. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Si quieres, puedes ponerte de pie. Si quieres permanecer sentado, está bien. Te invito a que escudriñes tu corazón un poquito y empecemos el día de hoy con un paso de fe a reconocer cuáles son aquellas debilidades a las que me estoy enfrentando en mi vida. Tal vez son debilidades que acabas de descubrir, o tal vez son debilidades que llevas años viviendo con ellas, pero tal vez no habíamos sido conscientes de nuestra condición. Sabes, a Dios le encanta que tú y yo lleguemos a su presencia a decirle: soy débil, no puedo.
porque en medio de tu debilidad es cuando el poder sobrenatural del Rey de Reyes se perfecciona. Espíritu Santo, gracias por tu presencia.